El éxito en el curso de Introducción a la Estadística generalmente requiere más sentido común que conocimientos matemáticos, a pesar de la advertencia de Voltaire de que el sentido común no es tan común. Puesto que ahora tenemos acceso a calculadoras y computadoras, las aplicaciones modernas de la estadística ya no nos exigen el dominio de algoritmos complejos de operaciones matemáticas. En cambio, nos enfocamos en la interpretación de datos y resultados. En esta sección está diseñada para ilustrar la forma en que se utiliza el sentido común cuando pensamos críticamente acerca de datos y estadísticos. En esta sección, en lugar de memorizar métodos o procedimientos específicos, hay que enfocarse en el pensamiento y el uso del sentido común al analizar los datos. Es importante saber que cuando los datos muestrales se reúnen de manera inapropiada, como cuando se utiliza una muestra de respuestas voluntarias, que esto se va a definir más adelante, ningún método estadístico es capaz de producir resultados válidos. Hace cerca de un siglo, el célebre estadista Benjamin Disraeli dijo: existen tres clases de mentiras: mentiras, viles mentiras y estadísticas. Se ha dicho que las cifras no mienten, pero los mentirosos también usan cifras. El historiador Andrew Lang dijo que algunas personas usan la estadística como un borracho utiliza los postes de alumbrado, como un apoyo, más que como iluminación. El caricaturista político Don Rick nos anima diciendo: retome el misterio de la vida, mienta a un encuestador. El autor Frankie Jones escribió que la estadística se puede utilizar para apoyar cualquier cosa, especialmente a los estadísticos. En el Ars Comic Dictionary encontramos que la definición de un estadístico es un especialista que reúne cifras y luego hace que se pierdan. Estas aseveraciones se refieren a casos donde los métodos estadísticos se utilizaron de forma errónea, de manera que resultaron engañosos. Hay dos fuentes principales de este engaño. 1. El intento malintencionado por parte de personas deshonestas. Y 2. Errores no intencionales por parte de personas que no saben mucho. Sin importar la fuente, como ciudadanos responsables y como empleados profesionales más valiosos, deberíamos tener la capacidad básica de distinguir entre conclusiones estadísticas que pueden ser válidas y aquellas que están llenas de errores. Para mantener esta sección en la perspectiva correcta, es necesario que sepa que este curso no trata sobre los malos usos de la estadística. El resto de este curso incluye usos muy importantes de métodos estadísticos válidos. Aprenderemos métodos generales para usar datos muestrales y así hacer inferencias relevantes acerca de poblaciones. Aprenderemos acerca de encuestas y tamaños de muestras. Conoceremos medidas importantes de características fundamentales de los datos. Junto con las discusiones de estos conceptos generales, conoceremos muchas aplicaciones reales específicas, como los efectos del tabaquismo pasivo, la prevalencia del alcohol y el tabaco en las películas de dibujos animados para niños, y la calidad de productos de consumo como los dulces M&M's, cereales, Coca-Cola y Pepsi. Pero incluso en esas aplicaciones reales e importantes, debemos tener cuidado de interpretar correctamente los resultados de métodos estadísticos válidos. Comenzamos nuestro desarrollo del pensamiento crítico considerando muestras erróneas, las cuales son erróneas en el sentido de que el método de muestreo arruina la muestra, de modo que es posible que esté sesgada, que no sea representativa de la población de la que se obtuvo. En la siguiente sección analizaremos con mayor detalle los métodos de muestreo y se describirá la importancia de la aleatoriedad. El primer ejemplo describe un procedimiento de muestreo que carece gravemente de la aleatoriedad, la cual es muy importante. La siguiente definición se refiere a uno de los usos incorrectos de la estadística más comunes y graves.
Una muestra de respuesta es voluntaria o muestra autoseleccionada. Es aquella en que los propios sujetos deciden ser incluidos. Por ejemplo, la revista Newsweek hizo una encuesta sobre el controvertido sitio web Napster, que estuvo permitiendo el libre acceso a la copia de CD musical. A los lectores se les planteó la siguiente pregunta: ¿continuaría utilizando Napster si tuviera que pagar una cuota? Los lectores podían registrar sus respuestas en el sitio web netsweek.msnbc.com. De los 1,873 respuestas recibidas, el 19% dijo que sí, porque continúa siendo más barato que comprar los CD. Otro 5% dijo que sí, que se sentirían más cómodos utilizándolo por una cuota. Cuando Netsweek o alguien más hace una encuesta por internet, los propios individuos deciden participar, por lo que constituyen una muestra de respuesta voluntaria. Sin embargo, las personas con opiniones extremas son más proclives a participar, por lo que sus respuestas no son representativas de toda la población. A continuación, se presentan algunos ejemplos de muestras de respuesta voluntaria que, por su naturaleza, tienen graves errores y no deberíamos obtener conclusiones sobre una población con base en muestras sesgadas como estas. Encuestas por internet donde los sujetos deciden si responden o no. Encuestas por correo donde los sujetos deciden si responden o no. Encuestas telefónicas donde anuncios televisivos, de radio o de periódicos le piden que llame voluntariamente a un número especial para registrar su opinión. Con este tipo de muestras de respuesta voluntaria solo se logran conclusiones válidas sobre el grupo de gente específico que decidió participar, aunque una práctica común consiste en afirmar o sacar conclusiones incorrectas sobre una población más grande. Desde un punto de vista estadístico, una muestra de este tipo es defectuosa y no debe usarse para hacer afirmaciones generales sobre una población más grande. Muestras más pequeñas. Las conclusiones no se deben basar en muestras demasiado pequeñas. Como ejemplo, el Children's Defense Fund publicó Children Out of School in America, donde se reportó que de los estudiantes de secundaria suspendidos en una región, el 67% fueron suspendidos al menos 3 veces. Pero esta cifra está basada en una muestra de tan solo 3 estudiantes. Los informes en los medios de comunicación no mencionaron que el tamaño de la muestra era muy pequeño. En la estadística inferencial, veremos que en ocasiones podemos hacer algunas inferencias valiosas a partir de muestras pequeñas, pero debemos tener el cuidado de verificar si se satisfacen los requisitos necesarios. En ocasiones, una muestra parecería relativamente grande, como en una encuesta de 2,000 adultos estadounidenses elegidos al azar. No obstante, si se sacan conclusiones sobre subgrupos, como los hombres republicanos de 21 años de edad de Pocatello, este tipo de conclusiones podrían estar basadas en muestras demasiado pequeñas. Aunque es importante tener una muestra que sea lo suficientemente grande, también es importante contar con datos muestrales que se obtengan de manera apropiada, como en la selección aleatoria. Incluso muestras grandes llegan a ser muestras inadecuadas. Gráficas. Las gráficas como las de barras y las de pastel, que son las circulares, se puede utilizar para exagerar o subestimar la verdadera naturaleza de los datos. En el próximo capítulo analizaremos diferentes tipos de gráficas. Las dos gráficas que se muestran describen los mismos datos obtenidos del USA Bureau of Economic Analysis. Aunque el inciso B está diseñado para exagerar,
la diferencia entre el ingreso personal per cápita en California y en Nevada, su estado vecino. Como en el eje vertical no inicia en cero, la gráfica del inciso B tiende a producir una impresión subjetiva engañosa, provocando que los lectores crean de manera incorrecta que la diferencia es mucho mayor de lo que realmente es. La figura enseña una lección importante. Para interpretar de manera correcta una gráfica, tenemos que analizar la información numérica que presenta, para no engañarnos por su forma general. Pictogramas. Los dibujos de objetos, llamados pictogramas, también suelen ser confusos. Algunos objetos que se utilizan comúnmente para describir datos son los objetos tridimensionales, como las bolsas de dinero, sacos de monedas y tanques del ejército para gastos militares, barriles para la producción de petróleo y casas para la construcción de viviendas. Al dibujar este tipo de objetos, los artistas podrían crear falsas impresiones que distorsionen las diferencias. Si usted duplica cada lado de un cuadrado, el área no tan solo se duplica, sino que aumenta en un factor de 4. Si usted duplica cada lado de un cubo, el volumen no solamente se duplica, sino que aumenta en un factor de 8. Vea la siguiente gráfica donde el inciso A está dibujado para describir correctamente la relación entre el consumo diario de petróleo en Estados Unidos y Japón. En la gráfica del inciso A parece que Estados Unidos consume aproximadamente 4 veces más petróleo que Japón. Sin embargo, la gráfica del inciso B, que se dibujó con barriles, en los que cada dimensión está dibujada en proporción a las cantidades reales, observa cómo la gráfica del inciso B exagera mucho la diferencia al crear la falsa impresión de que el consumo de petróleo de Estados Unidos es aproximadamente 50 veces mayor que el de Japón. Porcentajes. En ocasiones se utilizan porcentajes confusos o poco claros. Si usted toma el 100% de alguna cantidad, la está tomando toda. No se requiere del 110% de esfuerzo para entender esta afirmación. Al referirse a la pérdida de equipaje, Continental Airlines publicó anuncios que afirmaban que se trataba de una área que mejoraron un 100% durante los últimos 6 meses. En una editorial que criticaba dicha estadística, el New York Times interpretó correctamente que la cifra de mejora en un 100% significa que ya no se pierde el equipaje, un logro que todavía no disfruta Continental Airlines. Preguntas predispuestas. Hay muchos aspectos que afectan las preguntas de encuesta. Estas pueden estar cargadas o redactadas intencionalmente para obtener la respuesta deseada. Observe las tasas reales de la respuesta sí para las diferentes formas de redacción de una pregunta. El 97% dijo que sí a la siguiente pregunta. ¿Debería el presidente utilizar su poder de veto para eliminar los desperdicios? Otro 57% también contestó que sí a la siguiente pregunta. ¿Debería el presidente utilizar su poder de veto o no? The Super Pollster David W. Moore describe un experimento en el que se preguntó a diferentes sujetos si estaban de acuerdo con las siguientes afirmaciones. ¿Se gasta muy poco dinero en subsidios del Estado? Y la otra fue, ¿se gasta muy poco dinero en asistencia a los pobres? Aun cuando los pobres son quienes reciben el subsidio del Estado, solo el 19% estuvo de acuerdo cuando se usaron las palabras subsidio del Estado, aunque el 63% estuvo de acuerdo con asistencia a los pobres. Orden de las preguntas. En ocasiones las preguntas de una encuesta se sesgan de manera no intencional debido a factores como el orden de los reactivos que se someten a consideración,
Observe estas preguntas de una encuesta aplicada en Alemania. ¿Cree usted que el tránsito vehicular contribuye a la contaminación del aire más o menos que la industria? ¿Cree usted que la industria contribuye a la contaminación del aire más o menos que el tránsito vehicular? Cuando se presentó primero el tránsito, el 45% culpó a este factor y el 27% a la industria. Cuando la industria se presentó primero, el 24% culpó al tránsito y el 57% culpó a la industria. Falta de respuesta. Existe una falta de respuesta cuando alguien se rehúsa a responder una pregunta de encuesta o cuando la persona no está disponible. Cuando se plantean preguntas de encuesta a los individuos, algunos se rehúsan firmemente a responder. La tasa de negativas ha crecido en los últimos años, en parte debido a que muchos televendedores persistentes tratan de vender bienes o servicios, iniciando con un argumento de venta similar a una encuesta de opinión. A esta estrategia de vender bajo el disfraz de una encuesta suele conocerse como "sugging". En Lies, Damn Lies and Statistics, el autor Michael Weller señala de manera correcta que las personas que se rehúsan a hablar con encuestadores tienden a ser diferentes de las personas que sí hablan con ellos. Algunos sienten temor por los extraños y otros protegen su privacidad. Sin embargo, su negativa a hablar demuestra que la perspectiva que tienen del mundo que los rodea es notablemente diferente de la que tienen las personas que reciben a los encuestadores en sus casas. Datos faltantes. En ocasiones, los resultados se ven muy afectados por datos faltantes. A veces faltan datos muestrales por el azar, lo cual implica que la posibilidad de que falte un dato no tiene ninguna relación con sus valores u otros valores. Sin embargo, algunos datos faltantes, debido a factores especiales como los individuos con bajos ingresos, que son menos proclives a reportar cuánto dinero ganan, es bien sabido que en el censo de Estados Unidos hay personas faltantes, quienes a menudo pertenecen a los grupos de bajos ingresos o sin hogar. Hace algunos años, las encuestas realizadas por teléfono solían ser inexactas, ya que no incluían a las personas que no tenían dinero suficiente para contar con un teléfono. Correlación y causalidad. En la estadística inferencial se analizará la asociación estadística entre dos variables, como la riqueza y el coeficiente intelectual. Usaremos el término correlación para indicar que las dos variables están relacionadas. Sin embargo, en la estadística inferencial hago esta importante aclaración. Correlación no implica causalidad. Esto significa que cuando encontremos una asociación estadística entre dos variables, no podemos concluir que una de las variables sea causa de o lo que afecta directamente a la otra variable. Si encontramos una correlación entre la riqueza y el coeficiente intelectual, no podemos concluir que el coeficiente intelectual de una persona afecta directamente su riqueza, ni que la riqueza de una persona afecta directamente su puntuación del coeficiente intelectual. En los medios de comunicación masiva son muy comunes los reportes de una correlación recién encontrado con una redacción que indica o implica directamente que una de las variables es causa de la otra. Estudios para el propio beneficio. En ocasiones, los estudios reciben el patrocinio de grupos con intereses específicos que buscan promover. Por ejemplo, Kiwi Brands, un fabricante de ilustrador para calzado, encargó un estudio que dio como resultado la siguiente aseveración impresa en algunos periódicos. De acuerdo con una encuesta nacional de 250 empleadores profesionales, la razón más común por la que un solicitante de empleo no logró dar una buena impresión
fue llevar los zapatos desasiados. Debemos ser muy cautos con encuestas como estas, donde el patrocinador puede obtener ganancias monetarias con base en los resultados. En los últimos años ha aumentado la preocupación por la práctica de las empresas farmacéuticas para financiar a médicos que realizan experimentos clínicos y reportan sus resultados en revistas de prestigio como el Journal of the American Medical Association. Números precisos. En la actualidad hay 103.215.027 hogares en Estados Unidos. Puesto que esta cifra es muy precisa, mucha gente considera erróneamente que también es exacta. En este caso, el número es un estimado y sería mejor decir que el número de hogares es aproximadamente de 103 millones. Imágenes parciales. El 90% de todos nuestros automóviles vendidos en este país en los últimos 10 años continúa circulando. Millones de consumidores escucharon ese mensaje comercial y no se dieron cuenta que el 90% de los automóviles que el anunciante vendió en este país se vendieron durante los últimos 3 años, por lo que la mayoría de esos automóviles que circulaban estaban casi nuevos. La afirmación era técnicamente correcta, aunque muy engañosa, pues no presentaba los resultados completos. Además de los casos citados anteriormente, existen muchos otros usos inadecuados de la estadística. Algunos de ellos se encuentran en libros como el clásico de Darrell Huff of the Life with Statistics o el de Robert Richard de Fewer Fingers y, como no hablar, el de Cynthia Rosen de Tiny Trout. Comprender tales prácticas resultará sumamente útil en la evaluación de los datos estadísticos que se encuentran en situaciones cotidianas.